El UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Como una cuestión predictiva, que para eso sirven las ciencias sociales y las humanidades, la invitada de hoy hizo una tesis de doctorado en donde nos relata el panorama respecto a la problemática del agua que estamos viviendo justo hoy. Ella estudió el doctorado en estudios interdisciplinarios, es uno de los programas educativos de la Facultad de Filosofía de esta universidad, y por lo acucioso, la profundidad de su investigación y la calidad de la misma, obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en el año 2021 que otorga la Facultad de Filosofía. Ella es Claudia Romero. Hola Claudia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, pues te decía fuera de cámaras que tú investigas un tema, te adelantas como buena científica social, abogada de formación, con maestría en Derechos Humanos, te adelantas para el caso de Querétaro a una problemática que dices en la tesis que en América Latina y en el mundo hace 4 décadas al menos que se viene agudizando, que se llama, yo lo he escuchado así como en el lenguaje común, como la Tercera Guerra Mundial será por el agua, el día cero, ¿no? Y entonces tú lo empiezas a prever para Querétaro, primero doy el contexto y ya después te doy la palabra, y lo aterrizas, Claudia, de una forma muy interdisciplinaria, haciendo uso de la etnografía, de la historia oral, de la geografía, de la historia misma, porque te remontas al siglo XVI queretano. Desde todos estos aspectos, tú aterrizas esta investigación en 4 casos particulares. ¿Qué pasa con la problemática del agua en 2 barrios? San Sebastián y Santa María de Guadalupe, que está en La Cañada, y en 2 zonas residenciales, que es como la antípoda, ¿no? Cumbres del Lago y Cumbres del Cimatario. Y a partir de ahí nos hablas de el agua y de cómo se administra y suministra desde el poder y desde intereses económicos claramente establecidos. Por favor, platícanos de eso. Híjole, pues el hilo justamente conductor de la tesis o la pregunta central que seguía eran las relaciones de poder. Eso fue como el punto de partida. Y efectivamente yo buscaba cómo se determinan las decisiones y qué tan colectivas, ¿no?, democráticas, ¿no?, incluyentes, participativas, ¿no?, podrían ser o no. Y es interesante porque la economía, dentro de todas las ciencias o áreas de conocimiento que yo previsualicé, ¿no?, en el diseño de la investigación, no estaba. Estaba en la historia, las que ya se mencionaron. Sin embargo, yo en una de las conclusiones de la tesis, la premisa es las relaciones de poder se pueden leer en los flujos económicos. O sea, ahí es donde realmente puede uno tener la radiografía clarísima de dónde está, ¿no? Entonces, la dimensión económica, pues, fue una de las, al final, de las más explicativas, ¿no?, de las más importantes. Y pues sí, es el estudio desde lo que me permitió el programa, que es la interdisciplina, del pasado, del presente, y también ver cómo hay estas continuidades, o sea, estas cosas que a lo largo de los siglos se van, pues, cíclicamente repitiendo, y también estas cosas que de pronto hay las rupturas, ¿no?, y es un entrar a algo distinto, a algo nuevo. Por ejemplo, en el caso de las rupturas, la relación que tenemos con el agua, esta relación que se tuvo de autonomía, ¿no?, de autoabastecimiento en nuestras casas con el pozo doméstico, el aljibe. O sea, toda esa proximidad con el manejo del agua, pues perdida, ¿no?, ahora a través de un tubo y de un recibo del servicio. Y en cambio otras, como el acaparamiento del agua, ¿no?, a través de ciertas élites y demás,
Esos son continuidades, no importa que hayan pasado siglos y siglos. Desde mi tesis yo la empecé el corte temporal en la fundación de la ciudad, ¿no? Entonces, de la ciudad colonial. Entonces hay cosas que perduran, ¿no? Y es, pues un poco va en ese sentido. Además es interesante porque cruzas tiempo y espacio, ¿no? Hablando de tiempo y memoria. Tiempo y espacio, ¿en qué sentido? Espacio en que empiezas justo esta investigación recabando toda la historia de América Latina para decirnos, a ver, espérense, este problema no es de Querétaro, o sea, este problema es mundial. Este acaparamiento de este recurso es mundial y ya después lo aterrizas en Querétaro y como tú dices, te vas al siglo XVI. Y fíjate que los historiadores siempre hemos dicho que el agua ha sido el recurso por el cual se han librado las grandes batallas en esta ciudad, ¿no? Siglo XVI, el conquistador Conín se apropia del flujo del agua del río Querétaro y las monjas clarisas del convento de Santa Clara, Cayetano Rubio, que son las personas pudientes, quitan este servicio y lo que ahora es un derecho humano, que tú bien relatas, ya en el siglo XX, a los indios de la congregación de la Cañada, ¿no? Para el caso de las clarisas les quitan la presa, ¿no? Y ahí sí tienes razón, ha sido un continuum, ¿no? El problema del agua. No obstante, en los casos que analizas ya para el siglo XXI, ya estamos ante un sistema económico pues muy voraz. Tú a lo largo de la tesis vas hablando de esto, de cómo el agua, de tener una relación armónica con ella, pasó a ser lo que tú llamas la instrumentalización, ¿no? De los recursos naturales. ¿Cuánto cuesta si la convierto en una Coca-Cola? Ya no me importa si es para vivir o no vivir. Ya es cuánto obtengo desde el punto de vista del consumismo con este recurso. Y tú lo relatas muy bien, cómo a partir de la urbanización se va haciendo un consumo codicioso hasta llegar a hoy, en donde tú hablas de lo mal que lo pasan en estos barrios y de la diferencia con estas zonas residenciales. ¿Nos puedes hablar de esos estudios de caso que hiciste? Sí, pudiera complementarlo sí, lo previo porque me remitió sentí hasta que estaba volviendo a leer pedacitos de la tesis ahorita que escuchaba. Justamente es en esta cuestión que se ha ido repitiendo, que es pues el control a partir de élites, ¿no? Cambia la élite, pero no cambian las dinámicas, ¿no? Siguen siendo pues una correlación entre el poder político y el poder económico, ¿no? Que ahí pues se van Cayetano Rubio, ¿no? Los predios que le facilitaban a la orilla del río, que hoy se ven como en otras formas de también ceder, ¿no? Bienes públicos. Y también en esa lógica se van como incrustando en la historia los otros procesos que tienen que ver, ¿no? los periodos del capitalismo cuando se instala aquí en Querétaro, o la mercantilización, ¿no? La visión mercantil de un recurso. Y que eso es algo que se inserta en algún momento y se empieza pues a consolidar como la forma de ser, y entonces ahí ya se queda, ¿no? Como esa lógica. De hecho, uno de los ángulos que a mí en lo personal más me gusta de la tesis, pero no es tan evidente en cuanto a que no hay un capítulo, es lo de la racionalidad, ¿no? La racionalidad que hay detrás, o sea, la ética o la forma de entender al agua que hay detrás del qué hacemos con el agua, ¿no? Que en un caso puede ser quitarle todo su valor, y en otro caso puede ser asignarle un valor ya que tiene, pues, artificial, ¿no? Que ya tiene otros fundamentos que no es como el valor de la vida. Y bueno, pues en ese sentido, cuando llegamos al presente, yo lo que hice fue detectar pues lugares, zonas, porque era la zona metropolitana. Hay un montón de espacios muy interesantes, ¿no? La Pradera, Hércules, que estudiar, pero yo traté de que dos de los territorios tuvieran, porque me interesaba mucho el tema de la memoria, ¿no? Traté de que tuvieran como una tradicionalidad o una memoria muy viva,
o que existieran desde la fundación, ¿no? Porque son barrios históricos. Y bueno, no conocía a otros que a lo mejor hoy me hubiera gustado tomar, pero fueron los que vi. Y por otro lado, fraccionamientos o residenciales nuevos, que no tengan más de 10 años o 5 años, ¿no? Y lo que quería buscar era justamente como las similitudes y las diferencias, ¿no? En cuanto a las microrelaciones de poder o las relaciones con el gran poder, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en ese sentido, es muy interesante porque uno pensaría que, y sí es también cierto, ¿no? Que no tener un poder adquisitivo, o sea, un estatus económico en la sociedad, te desempodera en cierto sentido, y sí, ¿no? En el caso de Santa María Guadalupe, que están debajo del campanario, ahí en la zona alta de la Cañada, o sea, ahí hay pues vivienda de autoconstrucción, ¿no? Asentamiento irregular, todo esto que le llaman, ¿no? Esa comunidad tiene el drama de muchas comunidades aquí en la ciudad, donde hay pozos, muchos pozos, pero el agua no les llega, ¿no? Y no solo no les llega el agua potable, sino además les llueve el agua residual, ¿no? De los fraccionamientos. Fíjate, arriba. perdón que te interrumpa, fíjate que eso, ese caso sintetiza con estas relaciones que tú hablas de poder, entre el poder político y el económico, y cómo estas relaciones de poder y la clase social a la que pertenezcas determina pues tu calidad de vida. Te decía que a mí me dolió mucho de tu tesis cuando leí, cómo en este caso de Santa María Guadalupe, que está ahí en la Cañada, ¿cómo describes que les cae el agua de la cañería del campanario? O sea, fíjate qué sintético es ese caso, qué doloroso, qué dramático, pero qué real, ¿no? Sí. Tú eres pobre y te tienes que aguantar que te caiga literal el desecho tóxico de los ricos que viven allá arriba. Pero además tienes que pagar 1,000 pesos porque te llegue el agua en una pipa. O sea, imagínate qué injusto, cuando quizá los que viven allá arriba pagan con todo y sus jardines y sus jacuzzis y sus albercas, a lo mejor pagan menos que los de abajo, que por ser pobres no tienen derecho al agua y tienen que traerle en pipas. Qué injusto, sí, ¿no, Claudia? Y eso pues se ve replicado, ¿no? Eso es como una cuestión estructural que vi. Y al mismo tiempo detecté que hay otros factores que no necesariamente son socioeconómicos, pero que también hacen un cambio, ¿no? Las comunidades que tienen mucho arraigo en el territorio y conocen su territorio de mucho tiempo, tienen una capacidad de resistirse, ¿no? Ante la apropiación fuerte, o tienen una capacidad de autoorganizarse en un momento en donde no hay infraestructuras o no hay suministro, saben cómo gestionarse, ¿no? Saben qué hacer, y son otras características que casi no se toman en cuenta y que se desvalorizan mucho. También la sociedad, las mismas comunidades, a veces como que las van dejando a un lado, pero son catalizadores, o sea, son, digamos, variables que empujan al poder, ¿no? Que empoderan, ¿no? En esta palabra que es más coloquial. Y pues eso, la diferencia de lugares muy pudientes, dicen, ¿no? Económicamente muy de élite, digamos, en donde, como no conocen su territorio, ¿no? Que es el caso de Cumbres del Cimatario, no saben qué había, qué no había, de quién es esa propiedad, si tiene dueño, si es pública, si se entregó al municipio. O sea, todo este desconocimiento, este desarraigo y otro tipo de relaciones que también se hacen como muy herméticas, ¿no? Que por la misma forma en la que se generan, se construyen esos fraccionamientos, muchas veces, digamos, en procesos de conflicto, de despojo con comunidades ejidales o, ¿no? Semirurales que están ahí. Entonces eso los confina como en guetitos, ¿no? Muy de élite, pero al final del día, cuando vienen los problemas de agua, son de las comunidades o de las poblaciones que tienen menos posibilidad de resiliencia, ¿no? De aguantar
digo, tienen más en el sentido de que se pueden ir a otro lado, ¿no? Y dejar ahí su casa, o en el sentido de que a lo mejor en algún momento pueden pagar muchísimo por tener acceso. Pero hay cosas que no se pueden pagar, por ejemplo, el agua residual y la enfermedad, ¿no? No es tan fácil como resolver el tema del agua potable que no te llega. Y esas comunidades en donde no hay una cohesión social, no hay una memoria, no hay un conocimiento del territorio, no hay como otros elementos. Y paradójicamente, yo no lo esperaba, pero son comunidades que están como poblaciones que están muy desvalidas, ¿no? Que a la hora de la hora ni sus influencias ni nada, ¿no? Les ayudan a resolver el problema y es el mismo drama, ¿no? Porque llegado a un punto, la cuestión natural del agua, pues no selecciona, ¿no? No selecciona a quién va a inundar o a quién va a enfermar en su estado sucio, o sea, simplemente a todos nos da. No obstante, fíjate que recuerdo una parte de la investigación al principio en donde hablas de cómo sí ha habido, de la importancia de la cohesión social, ¿no? Un despojo, por ejemplo, ahorita me viene a la mente el caso de Amealco, de algunas comunidades, del agua, tan solo el acueducto, creo que es el 2, ¿de dónde viene? Pues del despojo del agua de la gente que vive en la Sierra Gorda, ¿no? La intubamos para que la gente que vive en la ciudad, que sí es productiva, tenga agua, y pues estos pues nada más siembran la tierra, entonces no son productivos desde el punto de vista del consumismo y de etcétera. Y tú también relatas cómo esta urbanización hace que este desplazamiento y despojo, ¿no? De lo rural a lo industrial, y cómo también relatas la importancia de lo que ya nos dijiste de la cohesión social, que si hay memoria, ancestros, orígenes mesoamericanos, culto al agua, etcétera. Incluso un es sentido de diferente. comunidad, ¿no? Exacto. De lo común. Exacto. Porque, de hecho, la tesis se titula El agua en la encrucijada de lo común, ¿no? Y bueno, su título corto. Y justo pues lo común, ¿no? O sea, el ver el agua como un recurso individual, mercantil, que está en una botella o en una llave que tiene un costo por metro cúbico y que, o sea, eso desvincula, o sea, eso ya no es común. Eso es mío, es mi servicio, es mi producto, ¿no? Pero el agua vista desde el sentido de lo común, pues le da un giro de 180 grados a cómo se puede cuidar, porque se cuida lo que es común, y a cómo se puede defender, ¿no? Es muy, muy diferente. Sí, por ejemplo, la antítesis de esto que estás planteando es lo que analizas en el caso del barrio de San Sebastián, ¿no? Que también es como de los menos favorecidos, pero digamos pobre, por llamarle de alguna manera, pues nace como una congregación de indios, ¿no? O sea, de gente pobre marginada. En fin, ahí tú haces un análisis interesante porque a través de encuestas y de entrevistas le preguntas a la gente que vive ahí y te dicen, ay, bueno, no, es que yo nomás estoy rentando, ¿no? O sea, esto no es mío y yo no voy a comprar un tinaco porque la casa no es mía. Y sacas fotos de cómo es esta individualización. O sea, yo en mi departamento compro un tinaquito o amplío la cisterna o hago lo que sea, pero para yo tener agua cuando falte, no estoy pensando en el de abajo ni en el de enfrente, porque ahí ya hay lo que tú dices, una individualización de gente extraña que ha llegado a vivir ahí, en donde no existe esta cuestión social, ¿no? Y de hecho ese es un ejemplo de un lugar que tiene esta potencialidad de comunidad muy latente, pero al mismo tiempo esta inclinación, ¿no? Ya muy clara a la toma individual, porque ellos tienen todavía estos medidores comunes, ¿no? Entonces pues yo registro en los microconflictos o las cosas que se van dando, y cómo sí puede ser engorroso o molesto, ¿no? Como tener que acordar con los otros, pero en un escenario al que nos estamos aproximando en Querétaro de escasez, o sea, porque esta ley que se viene a aprobar tiene un artículo, el 117, que ya menciona la escasez. O sea, dice, en caso de escasez que esté en este momento o potencial, te puedo limitar el servicio o suspender los contratos. Así lo dice. Y estamos entrando en un periodo en el que ese es el futuro y estamos viendo a Monterrey, ¿no? Entonces, en ese futuro es mucho más conveniente saber organizarte con otros para gestionar el agua de manera comunitaria que la individualización.
Eso es muy claro después de haber hecho la investigación. Ay, Claudia, pues mira, tu investigación nos deja más preguntas que respuestas, incertidumbres en el sentido de que tú nos aclaras el panorama y el panorama no, pues no es lo más alegre. Y hablando de la cohesión social, creo que eso sería bueno que lo reflexionáramos todos como sociedad. La antítesis de la cuestión, de esta cohesión social son algunos comentarios, por ejemplo, que vemos en Facebook a partir de la represión, que dicen algunos, seguro esos que fueron a tomar 5 de febrero son chilangos, ¿no? O sea, el otro como el enemigo, revoltosos, todo mi apoyo a ese que los fue a jalar de las orejas, a prender y a golpear. Ahí no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Pues muchas gracias, doctora Claudia Romero, orgullosamente egresada del doctorado en estudios interdisciplinarios de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Marta Favila y desde hace muchos años me dedico a escribir poesía, uno de mis oficios. Les voy a leer un poemario del libro Como pan sobre la mesa, y el apartado se llama De amplitud y de rumores. Vale la pena aclarar que este poemario se escribió en un viaje de Querétaro a Jalpan. Entonces, de amplitud y de rumores. Este paisaje suena a roca que se parte, a piedras que descienden. Canta el viento un canto limpio entre las breñas, paisaje de amplitud y de rumores. Con sus lustres al sol, otea el paso de cabras y de hombres, cansada de ser roca, perpetua en la cresta de la loma, exhala su perfume mineral como una dura rosa. Un ave se detiene en su misterio. Llego a su corazón, escucho el fluir de sangre como arcilla. En su entraña, la calidez del memorial de lava. Entre el aroma de los pinos, la vista pronto choca con lo verde y el cielo de nubes y neblina. Subir, subir, subir hasta tocar a las puertas del cielo. Al lado izquierdo, en lo más denso de la sierra, vulcanizadora, el puerto. La imaginación bosteza entre astilleros y sirenas. El auto serpentea, rodeando, rodando, rodeando las montañas y los pinos. Los pastos al pie de carretera reciben la primera luz, conscientes de su condición de marginados. Aire para nacer a este misterio de flora dividida, para saber la energía de las montañas, del canto de los pájaros, de pétalos en el escándalo del sol. Más aire, más para tejer de nubes el vestido de los días. Se oculta la ardilla entre la roca y la tierra y el sol pega de frente. Punto verde el horizonte, carretera que no acaba, serpentea serpiente el equilibrio del veneno en el rumor del agitado sube y baja. Aire, que los pulmones no traicionen la sensación del náufrago al tocar tierra con la punta de los dedos. Este sofoco de vida, Jalpan en la punta de la lengua del deseo. De otro libro que se llama Si es árbol, decir árbol, estos otros textos. Río Blanco, río grande, río fuerte,
Vamos tras la tarde a zancadas, a horcajadas sacudidas por el frío del invierno. Ven, vamos a perseguir a las torcasas para que nos canten la nostalgia, para que sus voces se deshagan como azúcar en la lengua, en el caracol del oído. Mira, fíjate allá, en el rojo del sol, en cómo lentamente también nos abandona. Pero tarde o temprano las cosas aparecen. El sol mañana estará de nuevo ahí para entibiarnos. No discutas porque te parezca extraña la felicidad ajena. No discutas. Sal de ese pozo seco, de la sensación del hundimiento, de guijarro que desciende sin llegar al fondo. Ir hasta la cima y alcanzar lo intangible. Nombrar de nuevo lo que siempre ha estado y reír para sanar por la alegría de tocar las cosas del mundo. Es un eclipse, un paréntesis, un vaciarse en la transparencia de las cosas perdidas. Darse apenas mirando como una ofrenda a los dioses que permiten. Caer hasta el fondo del barranco sin que una hoja se mueva, sin que las aves lo noten. No detenerse más en la parte triste de la cinta, porque a veces una no quiere aceptar. Decir begonia, albahaca, malva en flor, una no se detiene a mirar cómo la rueda gira. Nombrar es descansar a la sombra de un mezquite. Hay que arrojar a la calle las sombras para que no parta este andar ligero, este andar libre de una planicie que tiene camino hacia el abrazo. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.